Bueno, hemos visto esto, los compartimientos anteriores, posteriores, hemos visto las fascias, los tabiques fibromusculares. Esto nos correspondería. A nivel de la fosa axilar, dijimos que cuando la extremidad superior se encuentra en abducción, se forma una fosa. Y esta fosa está limitada sobre todo por músculos, sobre todo escapulohumerales, que se extienden hasta el húmero a través de sus tendones que van a formar diferentes espacios. Espacios que no son tan virtuales como algunos lo mencionan, ya que cuando vamos a realizar la disección, estos espacios están limitados por los tendones y por huesos que van a conformar tres diferentes estructuras. Estos espacios, que tienen en conjunto la forma de una pirámide, a excepción de la lateral que tiene una forma cuadrangular, están delimitadas por los músculos, como hace un momento les mencionaba, que provienen desde la parte torácica. Como límite de estos espacios, vamos a tener lateralmente al húmero. Una vez que nosotros lateralizamos al húmero, inmediatamente vamos a ubicar al tendón del músculo tríceps braquial en sentido proximal. Este tendón del tríceps, básicamente la porción carnosa del vientre largo del tríceps braquial, que limita medialmente. Acá ya tenemos dos límites, la diáfisis humeral y el músculo del tríceps braquial. El punto en el cual es interseccionado por el músculo redondo menor en la parte inferior, va a delimitar un triángulo bastante amplio. Este triángulo amplio se subdivide a su vez en dos. ¿Por qué motivo? Porque la parte superior lo cruza a nivel del húmero, lo cruza el tendón del músculo redondo mayor, formando un espacio cuadrangular, que es este. Este espacio cuadrangular es denominado el espacio húmero tricipital o de Belle-Piouf. Este de acá, así como se menciona aquí, de Belle-Piouf. Inmediatamente inferior y limitado por este mismo tendón del músculo redondo mayor, en sentido superior, ya teníamos los otros dos límites. Se va a encontrar un espacio ya de forma triangular, que es el espacio húmero tricipital de Avelino Gutiérrez, el inferior, acá. Este es además posterior. Y el medial, el cual se pega hacia la pared torácica, y está sobre todo bastante pequeña y estrecha, es el espacio medial, o denominado también homotricipital, porque hacia la profundidad vamos a encontrar la trayectoria de la escápula. ¿Para qué me sirven cada una de estas estructuras o espacios? Aquellos ganglios linfáticos que habíamos conocido están distribuidos en cada uno de estos espacios. Los ganglios apicales, los ganglios humerales, laterales, centrales, los ganglios pectoclaviculares, los humerales profundos. Es para esto que nos permite diferenciar. En el cadáver también, en la pieza anatómica, nosotros vamos a encontrar estas estructuras distribuidas de esta manera. Miren, tanto en sentido anterior como posterior, y siempre con la extremidad superior en abducción. Si hacemos eso, vamos a encontrar estos espacios. Igualmente me permite ubicar estructuras vasculonerviosas, como por ejemplo la arteria axilar, la vena braquial profunda, que se convierte luego en axilar, y también la trayectoria de nervios que provienen desde los fascículos del plexo braquial. Sobre todo, superiormente a él, se encuentra el nervio musculocutáneo, que es fácil de observar. El resto de los nervios se confunde con las estructuras vasculares, sin embargo, a través de las características externas que estas tienen, vamos a poderlas identificar. Aquí vemos la trayectoria del músculo redondo menor, su inserción igualmente, el cuerpo sobre todo del húmero, el cual limita lateralmente. Hacia superior, la articulación glenohumeral es quien va a determinar el vértice de toda esta estructura del triángulo. Acá están las estructuras vasculonerviosas que cruzan a través de estos espacios axilares.
Es importante conocerlo porque gracias a estas también nosotros podemos incidir en uno de los nervios o en una de las venas para realizar venoclisis y en los nervios para poner anestesia y que la porción distal de la extremidad superior quede pues sin sensaciones periféricas y poder hacer una sutura, un corte, una amputación, etcétera. Identificados los espacios a nivel axilar, vamos descendiendo y vamos a encontrarnos con dos compartimentos, anterior y posterior, que la clase pasada lo habíamos delimitado gracias a los tabiques fibromusculares. En el compartimiento anterior, acá adelante, vamos a encontrar fundamentalmente tres músculos, que de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro corresponden al músculo bíceps braquial, que lo vamos a describir enseguida. Inmediatamente por debajo de este músculo bíceps braquial se encuentra el coracobraquial en sentido proximal, acá. Inferiormente vamos a encontrar el músculo braquial. Ahora, estos músculos en general son músculos flexores del antebrazo. Sin embargo, cabe destacar que este músculo, el que ahora vamos a mencionar como es el músculo bíceps braquial, es un débil flexor, aunque la mayoría considera que este músculo es el que hace la mayor fuerza en cuanto a la flexión, cuando uno levanta mancuernas. Sin embargo, más que flexor, es supinador este músculo. Protege a los otros dos músculos, tanto hacia arriba como abajo, pero en sentido superior, la mayor de la protección que va a ofrecer hacia el coracobraquial es fundamentalmente a través de este, del músculo deltoides, que ya lo habíamos descrito con los músculos anteriores en las divisiones de la extremidad superior. Comenzando por el músculo bíceps braquial, su nombre proviene del número de vientres o cabezas que tiene. Bíceps quiere decir dos vientres, tiene un vientre largo y un vientre corto, o denominados también cabezas, acá, y ocupa la porción más anterior del brazo. El vientre superior, o el vientre mayor, se diferencia del vientre corto por la extensión en cuanto a sus inserciones proximales, sobre todo. La inserción distal, ambos vientres lo van a compartir. ¿Qué quiere decir eso? Que se insertan distalmente en una misma zona. Ahora, en sentido superior, el vientre largo va a insertarse a nivel del borde superior de la cavidad glenoidea, inmediatamente superior al borde esférico de la cabeza humeral. En esta zona presenta un gran tabique. Este tabique se denomina el labrum humeral o el labrum simplemente, que comparte inserción de la cabeza larga. Inmediatamente inferior y anterior, el vientre corto o cabeza corta se va a insertar a la apófisis coracoides en la profundidad. Entonces tienen esas dos diferencias. Borde superior de la cavidad glenoidea y apófisis coracoides de la escápula. Desde ahí van a ir descendiendo ambos juntos, pero con su propia vaina aponeurótica, hasta alcanzar, como pueden observar en esta imagen que está rotando, hasta alcanzar la parte anterior de la tróclea humeral, para insertarse luego en la apófisis o en el tubérculo radial en el antebrazo. Está irrigado por ramas perforantes de la arteria braquial. Y pues el nervio que además que ofrece su trayectoria como es el nervio músculo cutáneo, va a brindar también su inervación a este músculo. Es fundamentalmente supinadora, pero sin embargo depende mucho cuál de los vientres se contrae. Cuando se contraen, ambos vientres son sobre todo supinadores. El vientre largo en especial es flexor. El otro músculo que se encuentra inmediatamente inferior al músculo bíceps braquial es el músculo braquial, este de acá. El músculo braquial tiene una inserción superior que comparte con el músculo deltoides y es a nivel de la tuberosidad deltoidea y también en el surco que forma entre los dos trocánteres, el surco intertrocantéreo, que dijimos que tenía un labio mayor y un labio menor, o un labio superior y un labio inferior. Sobre este último también van a ir fibras de este músculo del braquial. Ocupa toda esta parte, sobre todo la mitad inferior, tanto anterolateral como anteromedial del húmero. Tiene una inserción inferior a nivel del hueso o de la ulna, en la apófisis coronoides, acá.
brindando sobre todo una función flexora. Al igual que en el anterior, va a compartir también fibras del nervio músculo cutáneo y ramas colaterales de la arteria braquial. Estas dos ramas colaterales descienden uno externamente y otro medialmente. Estas ramas colaterales corresponden a las arterias cubitales superiores, acá, cubital medialmente, y radial inferiormente. Y la cubital inferior, que va a hacer anastomosis con estas dos anteriores. Igualmente, en la trayectoria de esta arteria braquial, suceden otras colaterales que nutren a la articulación del codo, correspondientes a la circulación arterial circunfleja del codo, que hacen anastomosis, una gran anastomosis en la profundidad, no tanto en la parte posterior ni en la superficie, sino en la profundidad. Por lo cual uno cuando quiere buscar el pulso a nivel del plexo del codo, es muy difícil ubicarla ya que el músculo braquial rebasa sobre ella. Acá lo tenemos. Vean cómo se extiende la parte inferior a través de un tendón bastante notorio, a diferencia de otros músculos de la región braquial. Este tendón va a llegar hasta el vértice de la pons coronoides. Es fundamentalmente flexora, quiere decir que colabora al vientre corto del músculo bíceps braquial. En la cámara posterior o el compartimiento posterior existe un solo músculo que tiene tres vientres o cabezas, que es el músculo tríceps braquial. Al igual que en el bíceps, cada uno tenía su propia inserción superior o proximal y comparte una misma inserción distal. A nivel superior, primero estos vientres se dividen en tres. Un vientre largo, el cual ocupa una porción medial, un vientre lateral, el cual está hacia afuera, y un vientre medial, el cual se dirige hacia adentro. El vientre largo tiene una inserción superior a nivel de la cavidad glenoidea, pero en el tubérculo inferior. Dijimos que el bíceps braquial se inserta en el borde superior. En este caso, el vientre largo del músculo tríceps braquial se inserta en el borde inferior, en una estructura sobresaliente denominada tubérculo infraglenoideo. La cabeza lateral discurre cerca al surco radial y en su trayectoria de se va a insertar directamente a través de fibras carnosas, no va a contener un tendón. Directamente a través de esas fibras carnosas es que se inserta en la porción superior del surco radial. Ahora, la cabeza medial, que es la más corta, se inserta inferior al surco radial, es decir, queda inferior a la cabeza lateral. Y también se lo denomina cabeza corta o vientre corto. Durante su descenso, ambos vientres, si bien están individualizados por sus vainas aponeuróticas, comparten un único tendón. Este tendón, que es el tendón del tríceps braquial, se inserta en la apófisis olecraniana o el olecranión del cúbito, a través de un tendón. Cuando ustedes extienden, llevan hacia atrás la extremidad superior y dejan colgando el antebrazo, si utilizamos el martillo no clínico, con el martillo les damos un golpecito a esa zona, el antebrazo va a extenderse. Este es el reflejo tricipital. Corresponde a esa inserción única de estos tres vientres, largo, lateral y medial. Bueno, sus ramas, el nervio también, el músculo también está inervado por ramas del nervio radial, ya que el nervio radial va a discurrir por ese surco radial en el cual se inserta tanto la cabeza medial como la cabeza lateral, van a ser inervados por este nervio. Sin embargo, también comparten otras ramas que provienen del músculo cutáneo. Como la inervación, como la irrigación de toda esta área del brazo está determinada por la arteria braquial, va a ser las colaterales de esta arteria quien nutran a este músculo. También hay una de las ramitas de la braquial que se individualiza, que se denomina arteria humeral superior, quien va a nutrir sobre todo al vientre largo o mayor de este músculo. Ya en la parte inferior y correspondiendo precisamente a la cara posterior del antebrazo,
pero cubriendo al mismo tiempo la articulación del codo en la porción posterior, existe un músculo bastante pequeño que participa de igual manera en la flexión en la extensión del músculo tríceps braquial. Este es el músculo anconio. Este músculo tiene una forma piramidal y se extiende proximalmente a través de un tendón que se inserta en el epicóndilo lateral, ¿sí?, en el epicóndilo lateral del cúbito, dirigiéndose hacia el olecráneo. A nivel del olecráneo, las fibras carnosas de este músculo van a extenderse e insertarse sin hacer uso de un tendón o un ligamento. Si nosotros vamos por la parte posterior a disecar el músculo anconio, nos vamos a encontrar con gran tejido graso en esa zona que lo protege. Y este músculo, como ven acá, está firmemente adherido en su porción proximal de la distal que corresponde al olecráneo. Se fuerza al músculo tríceps braquial. Bueno, en el antebrazo tenemos diferentes compartimientos. Y recordarán de que aquella fascia braquial se continúa a la fascia antebraquial y la misma termina a nivel de la mano en la fascia palmar profunda, que luego se divide en varias estructuras tendinosas, dando el límite hacia la fascia palmar de ambas manos. Tiene una división correspondiente al compartimiento anterior y posterior de igual manera. Sin embargo, el compartimiento anterior, en el caso del antebrazo, está delimitado en 4 capas. Desde la más superficial hasta la más profunda vamos a encontrar diferentes músculos. La primera de esas capas vamos a encontrar 4 músculos. La segunda, 2, la tercera, 1 y la más profunda, 2 músculos. Sin embargo, en esta división de compartimientos, desde el plano superficial, que es el primer plano, hasta el más profundo, el cuarto plano, en el compartimiento anterior, 2 músculos se encuentran distribuidos de manera bastante particular. Uno superiormente y de forma redondeada, que es el músculo pronador redondo, y otro inferiormente de forma cuadrangular, el pronador cuadrado. Como dice su nombre, son pronadores. Ahora, ¿por qué estos tienen esa particularidad? Porque sucede que no son acompañados o colaborados por otros músculos, como por ejemplo el bíceps braquial por el braquial, o en el caso del flexor superficial por el flexor profundo, o el oponente largo del dedo pulgar por el oponente corto. En este caso tienen funciones individuales y que comparten ambos, que es la pronación exclusivamente. Vamos a comenzar con el pronador redondo, la cual tiene una inserción proximal a nivel del epicóndilo medial. Comienza internamente y su trayectoria es en sentido inferior y tiene una forma tubular, por eso que se denomina redondo. Va a dirigirse hasta el cuerpo del radio, hasta esta zona es que cruza el cuerpo del cúbito y entre medios van a discurrir los paquetes vasculonerviosos profundos que van a alcanzar la membrana interósea. En esa trayectoria va a recibir ramas del nervio mediano, quien lo va a inervar, al igual que va a recibir también ramas colaterales de aquellas ramificaciones que venían del braquial, que son las arterias recurrentes cubitales anteriores. ¿Por qué tienen este nombre? Una vez que dan origen a la arteria recurrente cubital, esta desciende y una vez que manda sus ramitas terminales, vuelve a ascender por el mismo lado para anastomosarse con la rama cubital colateral y ligaba al músculo braquial. Por eso tiene esa denominación bastante peculiar. Cuando nosotros lo vamos a disecar, tiene una ubicación anterior y cubre también al tendón parcialmente del músculo braquial. El otro es el pronador cuadrado, que tiene una inserción más distal y tiene esa forma cuadrilátera. No va a contener un tendón, sino que se va a insertar tanto proximal como distal, entre comillas, directamente en el periósteo del hueso, por ejemplo, en este caso, del cúbito y del radio en la cara anterior y tercio distal de ambos huesos. Se distribuyen en esa porción, van a estar inervados no por ramas no van a estar irrigados por ramas de la arteria cubital,
sino que estas arterias ya al llegar a esta zona de la muñeca, se ramifican en pequeñas arterias interóseas. Estas arterias interóseas, a su paso por el canal del carpo, que dijimos que pasa el nervio cubital, el nervio mediano, van a emitir ramas hacia este músculo. Finalmente van a terminar por ramificarse a nivel de los músculos interóseos, tanto en la cara palmar como en la cara dorsal, que forman el arco dorsal de la mano. Como discurre en la profundidad del nervio mediano, va a emitir ramos para la membrana interósea, de las cuales recibe inervación a este músculo. Al igual que el anterior, son pronadores. Otro de los músculos de la región antebraquial corresponde al músculo brachioradial. Este músculo brachioradial anteriormente era denominado el supinador largo, y tenemos otro que vamos a hacer el supinador corto. Sin embargo, debido a su gran distribución desde el húmero hacia la articulación carpo-metacarpiana, es que se lo ha denominado en brachioradial. La mayoría de los libros actualmente lo manejan con ese nombre. En los libros por debajo de la séptima edición, si recuerdo bien, es que todavía se maneja el nombre de músculo supinador largo. Tiene una ubicación, sobre todo lateral, se va a extender desde la cresta supracondilia lateral del húmero, siguiendo la trayectoria del radio. Este músculo, si nosotros lo dividimos en tercios, los 2 tercios superiores son estructuras totalmente carnosas y el tercio inferior es exclusivamente tendinosa, es tendón. Y esto sucede con la mayoría de los músculos, tanto superficiales como profundos del antebrazo. Por eso, a nivel de la muñeca, el antebrazo tiende a ser más corto. Una vez que se adelgaza la estructura carnosa, en la porción distal va a alcanzar la apófisis estiloides del radio, donde se inserta a ese nivel. Sin embargo, algunos de sus tendones alcanzan al escafoides. Como lo dice su nombre, es un músculo por excelencia supinador, es decir, cumple las funciones contrarias de los otros 2 músculos previamente descritos. Como acompaña al hueso radial, este músculo va a estar inervado por el nervio radial. Además de que al encontrarse lateralmente y al insertarse a nivel de la cresta supracondilia, participa y colabora al músculo braquial en los movimientos de flexión del codo. El músculo ancodio, que ya lo habíamos visto, se encuentra en la cara posterior, tiene esa distribución triangular, es extensor. En la anterior imagen decía flexor, eso lo vamos a corregir, es extensor este. ¿Cómo podemos identificar los otros músculos, independientemente de estos que tienen una inserción superior a nivel del húmero? El antebrazo, al igual que el brazo, está dividido en compartimientos. Y también estos compartimientos son divididos gracias a estructuras fibrosas. Estos tabiques dividen fundamentalmente en el compartimiento anterior y el posterior, pero este último se va a subdividir en otro compartimiento. ¿Cómo es que se realizan estas divisiones? Primeramente, tras el corte transversal del antebrazo, vamos a ubicar los 2 huesitos que corresponden al radio lateralmente y la ulna medialmente. Entre ambos se ubica a la membrana interósea. Esta membrana interósea ya delimita el compartimiento anterior de mayor espesor y el compartimiento posterior de menor espesor. Ahora, el compartimiento anterior, sobre todo, este compartimiento es exclusivamente flexor, pero de la mano. En esta zona vamos a encontrar todos los músculos flexores, tanto superficiales como profundos. Igualmente, en esta zona del compartimiento anterior encontramos a los músculos pronadores, superiormente al pronador redondo e inferiormente al pronador cuadrado. Son flexores y pronadores, superficiales y profundos. Con que sepan esto, ya van a ubicar correctamente a los músculos en una disección. En cambio, el compartimiento posterior es extensor
y realiza la función contraria de los pronadores, es decir, hace supinación. Tienen un menor espesor debido a que los extensores profundos se apoyan directamente sobre la membrana interósea. Por eso que los músculos extensor común de los dedos de la mano también tienden a ser un tanto laminares. En el compartimiento anterior, hace un momento les había señalado de 4 capas o 4 láminas. Estas 4 láminas me permiten a mí identificar diferentes músculos en cada una de ellas. Por ejemplo, lo vamos a describir primero en primer, segundo, tercer y cuarto plano. El primer plano está ocupado por 4 músculos. De estos 4 habíamos visto ya uno, el pronador redondo. Por debajo del pronador redondo e inmediatamente medial hacia él se encuentra el palmar mayor. Acá, palmar mayor. Inmediatamente inferior a este tenemos el palmar menor. Luego viene uno profundo y cerca al músculo cubital, por lo cual va a recibir este nombre, el cubital anterior. Estos 4 músculos corresponden al primer plano del compartimiento anterior. Pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Si retiramos estos 4 músculos, nos vamos a encontrar con uno inmediatamente subyacente a ellos, que tiene un tendón que una vez que cruza el retináculo flexor o el ligamento transverso del carpo, va a dividirse en varios tendones o subdividirse y alcanzar la base de los 4 dedos mediales, es decir, del índice, medio, anular y meñique. Este músculo se denomina el músculo flexor común de los dedos, pero superficial. Este es el músculo flexor común superficial de los dedos de la mano. Y nosotros lo vamos a identificar por esos tendones que tiene. Ahora, en el tercer plano y pegado a este músculo, se encuentra otro que también termina en estos dedos de la mano, en los 4 dedos mediales. Ninguno de los dos termina en el pulgar. Como este se encuentra inferior al anterior, se va a denominar flexor común profundo de los dedos de la mano. Entonces tenemos el flexor superficial en el segundo plano y el flexor profundo en el tercer plano. Pero en este tercer plano se acompaña de un músculo flexor del dedo pulgar. Como les decía, ninguno de estos flexores alcanza al dedo pulgar, así que necesita también que el pulgar flexione y va a recibir la denominación de flexor largo del dedo pulgar. Y este proviene desde el epicóndilo medial arriba, que lo vamos a describir enseguida uno por uno. Y finalmente, el plano más profundo e inferior, correspondiente al pronador cuadrado. En las disecciones se utilizan estos 4 planos para poder ubicar a estos músculos. Entonces, no olviden, los del compartimiento anterior son pronadores y flexores. El primer plano ocupado por 4 músculos, el segundo por 1, el tercero por 2 y finalmente el cuarto por 1. La distribución de estos músculos en un corte transversal es fácil de ubicarlos debido a que cada uno está separado por su vaina aponeurótica, como pueden observar acá. ¿Cómo los encontramos? Dependiendo de dónde quieran comenzar, si es lateral o medial. Por ejemplo, la forma más fácil de ubicar a los músculos es de medial hacia lateral. ¿Por qué motivo? Porque inmediatamente sobre el hueso ulnar o el cúbito se apoya en su cara anterior como lateral, extendiéndose hacia la membrana interósea, el músculo flexor profundo de los dedos de la mano. Ubico al músculo flexor profundo de los dedos de la mano e inmediatamente superior a él voy a encontrar al músculo flexor superficial de los dedos de la mano. Entre ambos músculos, sus vainas aponeuróticas van a albergar a 2 nervios, uno que discurre medialmente, el nervio mediano, y otro lateralmente y acompañado por su arteria, el nervio ulnar y la arteria ulnar o cubital. Entre estos 2 flexores y lateralmente va a encontrarse el músculo flexor del carpo, este de acá. Y lateralmente hacia el radio, un músculo de menor diámetro,
que se encuentra pegado hacia el músculo flexor profundo, correspondiente al flexor largo de los dedos, este de acá. Ubicando a estos músculos, vamos a salir de ellos y encontramos ya hacia la superficialidad el músculo palmar mayor o palmar largo. Ahora, si nos seguimos alejando del plano medio del cuerpo, vamos a encontrar tres músculos por fuera de ellos que convergen en un espacio donde se encuentra el paquete vasculo nervioso radial, acá, donde se encuentra el nervio, la vena la arteria radial con sus dos venas satélites. Este paquete vasculo nervioso me permite identificar anteriormente a él, si aquí teníamos el flexor cubital del carpo, voy a tener aquí el flexor radial del carpo. Entonces, flexor cubital medialmente y flexor radial lateralmente. Desciendo y hacia afuera tengo otro músculo también amplio, que se llama el músculo brachioradial. Este músculo brachioradial establece el límite entonces más externo o lateral del antebrazo. Y hacia posterior, ya cruzando incluso la cara lateral del radio, se va a extender un músculo que no es precisamente flexor, como dijimos en el compartimiento anterior, sino que este pertenece al del compartimiento posterior, debido a este tabique donde coalescen el paquete vasculo nervioso radial. Este músculo de acá se llama el extensor radial largo del carpo, el cual está adherido al mismo el extensor radial corto del carpo. Son los homólogos de estos dos, el flexor radial y el flexor cubital del carpo. Entonces, adelante tenemos flexores, atrás extensor radial largo y extensor radial corto del carpo. Ya entre los dos huesos, radial y cúbito, en la superficie es fácil de identificar tres músculos, los cuales están sumamente individualizados. Al lado de los extensores radiales va a estar el extensor común de los dedos de la mano. Acá, el extensor común de los dedos de la mano. Y luego vamos a contener hacia medialia el músculo extensor del dedo meñique. Este de aquí, extensor del dedo meñique. Seguimos saliendo y encontramos a los extensores largos de los dedos de la mano. Y anteriormente a él, el extensor cubital del carpo. Teníamos aquí el flexor cubital del carpo, aquí vamos a tener el extensor cubital del carpo. En la profundidad entre ambos huesitos discurre un músculo que aleja a la articulación de la muñeca, que se denomina el abductor largo de los dedos, que es profundo, el abductor largo de los dedos. Si nosotros realizamos esta ubicación de los músculos, es tal vez mucho más sencilla que ubicarla por los planos, primer, segundo, tercer y cuarto plano, debido a que estos músculos se interponen uno con el otro. Si nosotros nos vamos a buscar los músculos desde la cara anterior, va a ser un tanto compleja. Si queremos ubicarla por la parte anterior, tenemos que ubicar primero los tendones. Una vez realizado ello, se nos va a hacer fácil. Si los ubicamos por este corte transversal, lo primero que tenemos que identificar son los huesos, radio y cúbito y la membrana interósea, el compartimiento anterior y posterior, y luego se nos va a hacer más sencillo. Vamos a comenzar con la descripción de cada uno de ellos. El músculo supinador corto, que se encuentra adyacente al músculo supinador largo, el brachioradial, va a presentar dos fascículos. Pero, ¿por qué presenta estos dos fascículos? Sucede que la parte intermedia es atravesada por el nervio radial. Una vez que lo atraviesa el nervio radial, divide un fascículo superior, húmero radial, y uno inferior, radio ulnar o cúbito radial. En la trayectoria de este nervio radial va a emitir ramas, por lo cual lo va a inervar a este. Su vascularización va a estar ofrecida por varias ramas colaterales que provienen de las arterias tanto humeral, radial, como también interóseas, es decir, es un músculo ricamente vascularizado, por lo cual es uno de los músculos que también tiende a hipertrofiarse más rápido
cuando uno hace actividades físicas relacionadas a la utilización del antebrazo en casos de supinación. Vean, así es como el nervio radial, en este diagrama que se observa, todo esto es el músculo supinador corto. El nervio radial que está acá emite una rama que divide en dos fascículos, uno superior o superficial y uno profundo o inferior. De esta manera es que se hace esa división de sus fascículos. El otro es el palmar mayor. Este músculo, el palmar mayor, seguimos con el primer plano, va a estar acompañado en este plano por el músculo flexor radial del carpo. Ambos músculos, como se pueden observar aquí, el flexor radial del carpo y el palmar mayor, van a compartir un mismo origen, es decir, una inserción proximal, a nivel del epicóndilo medial del húmero. Este músculo, cuando uno, si en este momento extiende su brazo, al extender comienza a hacer puño con fuerza y se tocan por el borde medial, es decir, siguiendo la trayectoria de la ulna en el tercio superior, hacen puño y relajan, que van a contraer estos dos músculos. Y más aún, si es que dirigen la palma de la mano hacia ustedes. Es como tratar de llamar a una persona con la mano en extensión. Cuando hacen esa operación del llamado de alguien, es que estos músculos van a participar en conjunto. Sin embargo, su inserción distal va a ser totalmente diferente. En el caso del palmar mayor, este va a extenderse hasta el retináculo de los flexores en la cara palmar, del cual va a distribuirse sus fibras tendinosas y se va a mezclar con la aponeurosis palmar, es decir, con la aponeurosis que envolvía todo el antebrazo y se convierte en esa aponeurosis a nivel de la palma de la mano. Se mezcla con ella, lo cual no sucede por el músculo flexor radial del carpo. En este músculo, el flexor radial del carpo, como ven aquí, su tendón se va adelgazando cada vez más hasta alcanzar la base del segundo metacarpiano y termina por insertarse ahí. Ambos músculos, flexor radial como palmar mayor, están inervados por el músculo o por el nervio mediano y también son flexores porque se encuentran en el compartimiento anterior. Cabe destacar que el músculo flexor radial del carpo, al tener una ubicación más lateral, colabora al abductor profundo de los dedos, es decir, hace abducción también. El flexor ulnar tiene una ubicación más medial, siguiendo la cara medial de la ulna o el cúbito, razón por la cual en esta su trayectoria también se divide en dos porciones. Es un músculo digástrico tiene dos vientres o dos cabezas. Una cabeza o vientre superior, acá, que se va a insertar en el cóndilo medial del húmero. Sin embargo, su cabeza ulnar medial se va a insertar posteriormente en la apófisis olecraniana o en el olecranión. El borde inferior del mismo cúbito va a ofrecer inserción para la porción carnosa de este músculo. Entonces tiene dos diferentes inserciones y a razón de esto que se puede individualizar también dos porciones carnosas en los dos tercios superiores, que es la porción humeral y la porción ulnar. En sentido distal van a alcanzar sobre todo tres estructuras óseas. Primero, van a insertarse en el hueso más pequeñito que habíamos visto aquí en la hilera de la articulación del carpo, correspondiente al pisiforme. El pisiforme en la primera hilera, en la segunda hilera al ganchoso, y finalmente va a alcanzar el quinto metacarpiano, del dedo meñique. Va a tener esos tres puntos de inserción, por lo cual colabora también al palmar mayor y al flexor del carpo en abducción. Sin embargo, es un músculo exclusivamente flexor también. Está inervado por otro nervio diferente a los anteriores, que es el nervio cubital. El flexor profundo de los dedos, también está dividido en dos segmentos. Esto se debe muchas veces a las porciones proximales de sus inserciones. Como estamos viendo, es un músculo también digástrico y tiene dos vientres. Este flexor superficial de los dedos tiene una inserción proximal o tiene dos inserciones proximales diferentes. Uno
a nivel del epicóndilo medial en el húmero y otro a nivel del radio, en la mitad superior sobre todo del borde radial anterior. Estas dos cabezas permiten distinguir la porción húmero-ulnar y la porción radial. Ambos vientres van reduciendo de diámetro hasta el tercio inferior del antebrazo, lugar en el cual se extienden en tendones, en 4 tendones. Estos 4 tendones están envueltos sobre un tejido conectivo laxo, lo cual pasa por debajo del ligamento transverso del carpo para luego extenderse hacia cada uno de los metacarpianos correspondientes al segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano. Es a este nivel en el cual van a discurrir hasta el cuerpo, a nivel de la cara palmar de los metacarpianos, para insertarse en esta porción. Como están acompañados del nervio mediano, va a ser este el que lo inerve. Es un músculo exclusivamente flexor, como cuando les dan un marcador y les ponen sobre su palma, ustedes hacen flexión de los dedos, tiene esta función, pero no participa el dedo pulgar en lo absoluto. Este no va a recibir ninguno de esos tendones. Van a estar sobre la aponeurosis palmar también, por lo cual es fácil de identificarlo. Sin embargo, con el músculo flexor profundo de los dedos de la mano, es un tanto complejo la identificación de estos tendones porque se adhieren firmemente. ¿Cómo lo vamos a diferenciar de estos flexores profundos? Igual, tiene una parte medial y una parte lateral. Sin embargo, 3/4 proximales de su parte medial van a estar ocupando el hueso del cúbito en los 2 tercios superiores. Y la parte inferior va a servir de inserción a través de la membrana interósea. Esta es la parte lateral. ¿Dónde se diferencia? La parte medial va a emitir 2 tendones, al igual que la parte lateral. Pero la parte medial se va a ir dirigido hacia el borde cubital hasta alcanzar la base del dedo anular y del dedo meñique. En cambio, la parte lateral va a alcanzar la base de las primeras falanges correspondientes al dedo medio e índice. ¿Cómo es que sucede ello? Si ustedes en este momento ven su mano, traten de separar el dedo índice y medio de los dedos anular y meñique. Van a poder hacer esta separación gracias al músculo flexor profundo de los dedos. Como es el saludo que hacen en Star Wars o Obi-Wan. Él hace esta separación de los deditos gracias al músculo flexor profundo de los dedos de la mano. Ahora, no es que únicamente se inserten en la falange proximal, sino que todos estos tendones del flexor profundo de los dedos se van a insertar en la primera, la segunda y la tercera falange a nivel de sus bases. Por eso cuando flexionan los dedos, estos 4 dedos, al hacer flexión se mueven al unísono la falange proximal, medial y distal. Ambos están inervados por ramas que provienen del nervio mediano lateralmente y del nervio cubital medialmente. La función de ellos es la flexión. Vean, está inmediatamente debajo del flexor profundo, del flexor superficial del profundo. Vean, alcanzan estos tendones hacia la primera falange, hacia la segunda y a la tercera falange. Tienen esa diferencia con relación al flexor superficial. Ahora, el otro músculo que participa en la flexión y que únicamente se va a extender hasta el dedo pulgar, corresponde al flexor largo del dedo pulgar. Este músculo lo que hace es flexionar en conjunto también con los músculos flexores, pero tiene una particularidad, que puede funcionar como flexor individual, a diferencia de los anteriores, que si ustedes quieren flexionar solo un dedito, el resto de los dedos, en especial el anular y el meñique, van a querer flexionar también. Es difícil, no es imposible, es difícil, pero esa habilidad se la tiene que desarrollar con la práctica. El flexor largo del dedo pulgar tiene un origen bastante superior. Se encuentra a nivel de la cara anterior del radio y la membrana interósea en el tercio superior, acá.
desde el cual se dirige inferiormente y alcanza, vean, la base de las falanges de los dedos de las falanges del dedo pulgar. En cambio, a diferencia del pronador cuadrado que ya lo habíamos visto, tiene una inserción desde las caras anteriores de ambos huesitos, tanto del radio como del cúbito. Este músculo, el flexor largo del dedo pulgar, es uno de los más fáciles de identificar debido a las características peculiares que tiene. Cuando uno ubica primeramente este tendón común que se extiende lateralmente, va a encontrar una estructura carnosa en forma de huso. Una vez que se lo ubica, ya estamos frente a este músculo que flexiona el dedo pulgar. No hay que confundir su función con la de los músculos opositores. Estos músculos opositores, como es el opositor largo y corto, se encuentran fundamentalmente a este nivel, a nivel de la palma de la mano, aquella zona que dicen el talón de la mano. Los músculos del compartimiento posterior del antebrazo. Este también podemos dividirlo en una parte, en una porción superficial y una porción profunda. En su conjunto, estos músculos son extensores, es decir, realizan una actividad totalmente contraria a los anteriores. Entonces, en cuanto a la identificación por nombres, no va a ser nada complejo. Sin embargo, comparten también lugares de inserción proximales y distales, pero a nivel contralateral, ya no a nivel de la porción anterior, sino de la porción posterior, en la cara posterior del brazo como del antebrazo, y a nivel distal también van a compartir inserciones a nivel de los metacarpianos, base de las falanges proximales y distales. Uno de ellos, que se encuentra en el compartimiento posterior del antebrazo y que no precisamente tiene una ubicación tan posterior, sino más lateral, corresponde al músculo brachioradial. Este músculo del brachioradial superiormente se inserta en las crestas supracondilia lateral del húmero e inferiormente va a alcanzar el apófisis estiloides del radio. Este es un músculo flexor, pero colabora más hacia el músculo pronador cuadrado. ¿Por qué motivo? Debido a que en su trayecto este músculo, el pronador cuadrado, se antepone ante él. Razón por la cual cuando uno camina, la extremidad superior a nivel de la articulación del codo como de la muñeca se encuentra en una semipronación. Esa es la posición en la cual uno comúnmente camina. No camina con la palma de la mano mirando hacia adelante o con la palma de la mano mirando hacia atrás, sino que tiene una posición de semipronación y es gracias a este músculo brachioradial. El otro músculo corresponde al extensor radial del carpo, que también parte de la misma zona, que es la cresta supracondilia lateral, pero inferior al origen del músculo brachioradial. Se encuentra protegido por este último músculo. Ahora, en sentido inferior a nivel de la palma de la mano, a nivel del dorso de la mano, va a alcanzar la base del segundo metacarpiano, razón por la cual produce extensión sobre todo del dedo índice. Cuando uno levanta el dedo índice, como pidiendo algo, cuando está sentado levanta la mano, o cuando lo llaman por su nombre y dice presente, levanta el dedo índice. Sin embargo, junto con él se va a discutir se va a mezclar otros tendones que son del extensor común de los dedos de la mano y participan en la extensión conjunta de los dedos de la mano. Igualmente, al encontrarse en una posición externa, en una posición anatómica, va a facilitar la aducción de la mano. El otro músculo que lo acompaña al extensor radial largo del carpo es el extensor radial corto del carpo, y que también colabora en movimientos de extensión y abducción. Tiene una ubicación, una inserción proximal mucho más inferior que el extensor radial largo del carpo, pero sobre el mismo epicóndilo lateral. Va discurriendo inferiormente y paralelo a la inserción del músculo radial largo del carpo. Es decir, se va a insertar en el tercer metacarpiano. Esas son las diferencias de estos. El extensor radial largo en el segundo metacarpiano y el extensor corto en el tercer metacarpiano. Obviamente es en la cara dorsal porque son músculos del compartimiento posterior.
Al igual que el extensor largo, igualmente va a ser inervado por ramas del nervio radial y tiene también las mismas funciones de extensión y abducción. Estos son el extensor radial largo del carpo. Vean cómo se encuentra superior al epicóndilo lateral en la cresta, supracondilia, y el extensor corto del carpo se encuentra sobre todo en el epicóndilo lateral, cubierto por este anterior. La distribución también de sus tendones en sentido inferior va a alcanzar hasta el segundo metacarpiano, su base, acá está, su base, y en cambio el extensor corto al tercer metacarpiano. A través de esto nosotros podemos identificarlo en la cara dorsal. Los tendones son la clave en la identificación de estos músculos. Los otros músculos corresponden ya a músculos bastante pequeños, que son extensores también, pero ulnares y del dedo meñique. El extensor común de los dedos, por ejemplo, va a distribuirse igual desde el epicóndilo lateral. Vean cómo los extensores vienen desde el epicóndilo lateral y los flexores desde el epicóndilo medial. Esa también es una de las características de acuerdo al compartimiento. Tanto el extensor común de los dedos de la mano como el extensor del dedo meñique, ¿sí?, tienden a producir extensión en conjunto cuando uno trata de poner la mano ante una caída. Se tropiezan y extienden inmediatamente la mano. Estos músculos van a participar en ello. El extensor del dedo meñique, sobre todo, al igual que el extensor común de los dedos, va a tener la misma inserción proximal. Sin embargo, a nivel distal se diferencia del extensor común, que van a distribuirse hacia la base de cada uno de los deditos laterales de la mano, a excepción del pulgar. También va a comprometer hacia el meñique. Sin embargo, este último dedo va a tener su propio músculo, el extensor propio del dedo meñique, el cual permite que se extienda en conjunto. Acompañado a estos, otro músculo, pero el cual tiene un origen un tanto similar a estos dos anteriores, es el extensor ulnar. ¿Por qué un tanto diferente? Porque en su trayectoria, la porción carnosa de este músculo, del extensor ulnar del carpo, se va a apoyar directamente en la cara posterior del hueso cubital y va a descender luego medialmente. Su origen proximal es más lateral que su origen distal, que es más medial. Ahora, cada uno de ellos igualmente están inervados por los ramos del nervio radial, comparten esta particularidad. La capa profunda. En la capa profunda ya habíamos visto el músculo extensor del dedo índice. Sin embargo, otro de ellos corresponde al supinador simplemente, que es el supinador corto en realidad, que va a tener una inserción próxima inferior al braquio radial, que es el epicóndilo lateral del húmero. Ahora, a este nivel va a mezclarse con ligamentos correspondientes al radial, al ulnar, como también a la fosa del supinador. ¿Cuál es esa fosa del supinador? Si ustedes extienden la mano totalmente, en el pliegue del codo anterior van a poder presionar con el dedo índice y medio una pequeña fosita, donde se encuentra la vena mediana, que se anastomosa con la vena cefálica, que es el punto donde les extraen sangre cuando tienen que ir a donar sangre o cuando tienen que tomarles muestras de sangre igualmente. Como lo dice su nombre, es un músculo exclusivamente supinador. Sin embargo, colabora también en la rotación externa, es decir, la rotación radial de la mano. En este movimiento de rotación, igualmente ejerce una función contraria al pronador cuadrado, que es inferior. El músculo uno de los últimos músculos del plano profundo, extensores, corresponde al músculo extensor propio del dedo índice. Es un músculo corto que se va a extender desde la membrana interósea en su porción distal, en el tercio distal, y va a terminar en el segundo dedo de la mano, a nivel del dorso. A diferencia de los anteriores,
es inervado por una rama terminal del nervio radial correspondiente al nervio interóseo. En la capa profunda tenemos a los músculos abductores, a quienes colaboran también otros músculos, como es el brachioradial, el extensor común de los dedos de la mano. Este primer músculo, que va exclusivamente al dedo pulgar, es el músculo abductor largo del dedo pulgar. Este músculo del abductor largo se va a discurrir desde la cara posterior del cúbito en su tercio medial sobre todo, es decir, tercio superior, tercio medio, tercio inferior. En este tercio medial, la porción carnosa del músculo abductor largo del dedo pulgar se va a extender sobre la membrana interósea hasta alcanzar la parte inferior de la articulación carpiana y el primer hueso metacarpiano. Ahí es donde va a insertarse permitiendo abducir y extender el dedo pulgar, por lo cual va a estar acompañado también de actividades correspondientes al músculo brachioradial, como a los extensor común y el extensor ulnar del carpo. Los otros dos extensores corresponden al extensor largo y el extensor corto del carpo. El extensor largo lo hemos mencionado. El extensor corto tiene una ubicación inferior y está por debajo del extensor largo del carpo. Igualmente, tiene una inserción directa de su porción carnosa sobre la membrana interósea en el tercio inferior de esta membrana. La porción distal va a alcanzar la base de la falange proximal del dedito pulgar. Lo que hace es extender fundamentalmente. Y al igual que el anterior, va a estar inervado por ramas del nervio radial, que son los nervios interóseos. Cuando nosotros disecamos el antebrazo, vean acá, como el brazo también, pero en el brazo no hay tanta complejidad como el antebrazo. Es difícil de poder identificar en una posición viciada. Es decir, como en esta, por ejemplo, que se encuentra en una semiflexión con ligera pronación. Acá los músculos ya no vamos a poder mencionar si tienen una ubicación exactamente posterior o anterior, sino más al contrario, nos vamos a tener que guiar por las inserciones distales a través de sus tendones. Aquí cada uno de los músculos está enumerado gracias a los tendones que se han ido identificando. Desde la más superior, que es el brachioradial, vamos a comenzar inferiormente el extensor radial largo del carpo, luego tenemos al extensor radial corto del carpo, para luego entrarnos ya al compartimiento posterior propiamente, que es el extensor común de los dedos. Tiene un diámetro mayor y es más cilíndrico. Seguimos descendiendo y en la profundidad un músculo de menor consistencia, podría decirse, este músculo, es el extensor lateral de los dedos de la mano. Seguimos bajando y encontramos otro que tiene una forma de uso, es el extensor cubital del carpo, o extensor ulnar del carpo. En la parte ya distal vemos las fibras transversas que corresponden al retináculo de los extensores acá. Y en la profundidad encontramos al músculo abductor largo del dedo pulgar. Es totalmente distinto cuando uno lo ve en esta forma y depende mucho en qué posición se encuentre la extremidad de la pieza anatómica que vamos a disecar. Bueno, en la mano igualmente se encuentran diferentes compartimientos. Vamos a quedar ahí en